Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que están conectados al programa ¿Qué está pasando? El Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPAS, Luis Alfonso Bermúdez, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Hoy un tema súper interesante en ¿Qué está pasando? Y el tema de hoy es movimientos sociales de mujeres, feminismos y paz. Y para iniciar esta conversación le doy paso y saludo al profesor Luis Alfonso Bermúdez. Profesor, muy buenas noches y por favor presente a su invitada. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches para todos. Buenas noches, querida profesora María Imelda. Buenas Sea, noches, sea profesor. sea bienvenida a nuestro espacio, que es el espacio radial de audio del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Eh, es bueno decir que la profesora María Imelda, antes de su presentación, esta es profesora de la Universidad Nacional. Y en este ejercicio de programa que estamos haciendo el día de hoy, estamos llevando a cabo el fortalecimiento de la hermandad de la educación superior pública. De tal manera, profesora María Imelda, que bienvenida a este espacio, bienvenida a la Universidad Nacional. Eh, Ella es una, una profesora con mucha trayectoria en el campo del trabajo social, con mucha trayectoria en el escenario del papel de la mujer. Es de las personas que ha sido, en alguna cápita yo leía de las duras del feminismo. Encontré un texto que hablaba un poco de esa manera. Fundadora con la profesora Florence Thomas y otras compañeras del proyecto de género de la Universidad Nacional, fundadora de varios ejercicios académicos con una amplia perspectiva y con una amplia hoja de vida que le da suficiente autoridad y legitimidad para hablar del tema que nos ocupa hoy, y es el tema de la mujer, es el tema del papel de la mujer en el hecho de la paz como tal. Y en esa circunstancia, en esa razón, pues hemos convocado, que mejor, a una persona que reúne estas calidades, que reúne esta autoridad, no simplemente con el hecho, el propósito de esta jornada no es simplemente conversar con la profesora María Imelda, sino que ella nos oriente, nos guíe, porque el hecho del papel, el hecho de la mujer, el hecho de la mujer trabajadora, el hecho de la mujer guerrera, el hecho de la mujer luchadora, está muy en boga y se escucha por aquí, se escucha por allí, pero es menester que haya luces, que haya, que se muestre la experiencia, que haya la guía, que haya la orientación, que haya faros que orienten este trabajo tan importante. Y pues en razón de todos estos aspectos es que hemos propuesto la presencia de la profesora María Imelda. Mm, Querida profesora María Imelda, muy buenas noches. Nuevamente, bienvenida a este espacio. Bueno, profesor Bermúdez, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho eh, con- pues, la invitación a compartir algunos planteamientos que tienen que ver precisamente con esa relación entre los movimientos sociales de mujeres, el feminismo y la paz, que es el tema que me interesaría desarrollar hoy. Quisiera, en relación con la presentación que el profesor Bermúdez hizo de mi hoja de vida, rectificar que formo parte del grupo interdisciplinario Mujer y Sociedad, no Mujer y Género, sino Mujer y Sociedad, desde 1986. Soy fundadora y he participado en esa actividad, y dentro de las cuales figura la participación en la fundación de la Escuela de Estudios Feministas y de Género de la Universidad Nacional. Entonces quisiera como subrayar esos dos puntos, ¿no? Por lo demás, también
participo en el comité editorial de la revista. En otras palabras, es del grupo Mujer y Sociedad. Es una revista fundada en 1986, ya va a cumplirse pues unos cuantos años de su funcionamiento y estamos preparando el número 29. Bueno, eso era pues lo que quisiera como comentar sobre mi hoja de vida, ¿no? Destacar sobre mi hoja de vida, ¿no? Qué Bien, bien. Sí, sigue. Qué bien que nos hace esa claridad, pero como lo decía al principio, tú vienes no en el propósito de no decirnos cosas, sino de ampliarlos el conocimiento respecto de toda esa tarea desde el escenario académico, desde el escenario social, que se viene haciendo hace mucho tiempo, pero que así no al común de la gente no se conoce mucho, de tal manera. ¿Por qué? Es porque no sea importante, porque no sea muy interesante lo que se hace, sino porque ha sido una tarea que concretamente o básicamente especializadamente se ha hecho desde el escenario de la academia. De tal manera que el propósito también en este ejercicio de radio, en este ejercicio de medios, es acercar la gente, acercar la academia, hacer una conjunción de estos propósitos, de todas estas tareas, dado el escenario en que se presentan estos trabajos. Y por otro aspecto, por otra circunstancia bien importante, es la coyuntura que vivimos de país, la coyuntura sociopolítica, perdón, la coyuntura sociopolítica que vive el país, de tal manera que el espacio es muy importante. Quisiera, profesora, antes de ahondar en cosas, preguntarle sobre un documento que apareció ahora recientemente en la Feria del Libro, que es un texto que se llama Fragmentos de Vida. Estoy bien, de la profesora Florence Thomas, y allí de alguna manera la profesora María Imelda es reseñada y tenida en cuenta. Estoy bien, nos podría comentar un poco sobre ese acontecimiento, porque es allí como una biografía, una narración de la vida, no solo desde lo personal, sino desde el escenario del trabajo y de toda esta escuela y todos estos acontecimientos que se vienen sucediendo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, querida profesora? y claro, en la Feria del Libro pasada se produjo este lanzamiento del libro de Florence Thomas, que como lo dices, es una autobiografía en fragmentos, y ella hace unas consideraciones sobre el significado de la memoria, lo selectivo de la memoria, y destaca que precisamente ese libro es una selección de su memoria, pues desde sus recuerdos de infancia. Ella destaca que su infancia fue feliz precisamente, y vamos al tema que nos ocupa en este programa. Precisamente fue feliz paradójicamente en momentos en que estaba en su auge la Segunda Guerra Mundial, porque ella nació en 1943, y esta felicidad se la atribuye a los recursos familiares que fueron canalizados precisamente para garantizarle a la niña recién nacida, a la niña, un ambiente acogedor y propicio para que pues tuviese precisamente esa infancia feliz, y apoyarla para, como lo digo, en uno de los textos, para llegar a ser la mujer que fue. Bien, este es un texto sumamente interesante, es de divulgación, es un texto realizado con fragmentos de distintas etapas de la vida, y pues reitera ella que uno de los acontecimientos fundamentales de su vida fue llegar a la Universidad Nacional de Colombia, Ajá. joven extranjera, al Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas,
y hablando de ese recorrido allí, reitera que fue feliz en la Universidad Nacional. Entonces, hablamos de una mujer, de una feminista feliz, y algunas autoras del feminismo contemporáneo dicen que una de las venganzas de las feministas es ser felices. Muy bien, esa, querida profesora, esa es toda una banda, ¿no? Sí, 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 sí. En el mejor de los términos. Yo, cuando la profesora Marimelda estaba hablando sobre este libro de Florence Thomas, que es una autobiografía, me trajo a colación una entrevista que yo le hice a ella, pues la hicimos en la emisora en el año, creo que 2021, todavía estábamos en pandemia, fue en febrero, y hablaba sobre las olas del feminismo. Yo la presentaba a ella, profesora María Imelda, como una de las precursoras del feminismo en Colombia. Y ella me dijo, no, para nada soy la precursora. Esto ha habido muchas olas desde la Ilustración. Yo apenas cuando llegué a la Universidad Nacional en la década de los 60, pues sí hubo, eso era otra ola, pero realmente ha habido muchas olas de feminismo que me gustaría usted, profesora Imelda, que también nos hablara así como de esas olas hasta llegar a la que hoy es, que es una ola de feminismo contemporáneo. Y bueno, particularmente me interesa resaltar que el feminismo pues surge precisamente es como una de las adquisiciones de la Ilustración a partir precisamente de la organización de las mujeres durante aquellas etapas de las revoluciones atlánticas que fueron inspiradas precisamente en los principios de la Ilustración pues estas revoluciones fueron políticas, fueron culturales, no solamente militares. Y en ese sentido, pues las mujeres también interpretaron en aquellos tiempos lo que podría representar la Ilustración para ellas en las tertulias, en distintos tipos de organizaciones que ellas pues plantearon sobre todo para tener una presencia en espacios públicos. Igualdad, fraternidad, eh, lo discutieron bastante porque fraternidad hace relación fundamentalmente a la fratria, o sea, a las relaciones entre los fraters, los hermanos, los hombres. Y esta es una categoría bastante compleja que ha sido problematizada precisamente por el feminismo. Entonces, ellas hablan pues de una sociedad entre mujeres para precisamente reflexionar sobre sí mismas, pero también sobre su papel social y político, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la Ilustración hay un feminismo que se consolida en los intersticios de esas posibilidades que ellas avisoraron, porque pues aún en ese momento pues existía un cierre de posibilidades para las mujeres. Las mujeres no eran ciudadanas, no tuvieron derecho a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y ellas duraron muchísimos años para adquirir ese derecho a la ciudadanía y precisamente ya al finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XX, se empiezan a organizar en distintas partes de los países europeos las mujeres que abanderaron el derecho a la ciudadanía, las sufragistas. Sobre las sufragistas, pues se ha construido un estereotipo bastante negativo y pues esto afectó precisamente en sus comienzos la lucha de las mujeres por la ciudadanía. Sin embargo, en el transcurrir del siglo XX, las sufragistas que retomaban principios ilustrados lograron precisamente el derecho al voto y esto está muy relacionado con la demostración que ellas hicieron en la Primera Guerra Mundial de sus potencialidades para afrontar
los estragos precisamente de estas guerras, de esta guerra. Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial, en 1918, algunos de los países europeos, entre ellos pues Inglaterra, Alemania, reconocieron el derecho al voto a las mujeres. Entonces esa sería como una segunda oleada, digámoslo así, del movimiento feminista, y vienen luego otros países a unirse a esta causa, y podríamos decir que el feminismo allí demuestra pues su internacionalismo y una cierta unidad de intereses y de programas para lograr la igualdad, que costó mucho a lo largo del siglo XX, ha costado muchísimo, es decir, la igualdad no ha sido reconocida, pues como bien lo sabemos, por ejemplo, en el campo de la remuneración salarial, ¿no? Las mujeres normalmente pues están remuneradas por debajo de los salarios de los hombres, así desempeñan trabajos iguales, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí se han venido desarrollando multiplicidad de tendencias dentro del feminismo. Podemos hablar del feminismo liberal, del feminismo socialista, del feminismo anarquista, pues que cada uno de esos feminismos aporta precisamente a la construcción de sociedades más democráticas e incluyentes y respetuosas de las identidades femeninas, ¿no? Después de esta oleada del movimiento sufragista, pues viene los feminismos independientes, que son fundamentalmente los feminismos de los años 70 y 80, que representan, o más bien representados por una generación que trae propuestas distintas en el sentido de que pues, las mujeres no solamente son pues sujetas de la vida familiar y privada, sino también de el mundo público, ¿no? Son protagonistas del mundo público. Y bueno, hay una consigna de una feminista chilena que habla fundamentalmente de el hecho de que el feminismo reivindica pues la igualdad de derechos de las mujeres en los espacios públicos y en los espacios privados, ¿no? Eh, y el mérito, digámoslo así, de las feministas independientes de los años 70 es que introducen la reflexión sobre el cuerpo, la sexualidad, la autonomía, el derecho a la elección libre de la maternidad, de la elección de la posibilidad de una vida pues libre de violencias, ¿no? Esas son como las reivindicaciones de este grupo de feministas independientes de los años 70 y 80, y posteriormente ya hacia fines del siglo XX, comienzos del XXI, pues las hijas de estas feministas independientes y algunas de ellas radicales, pues en el sentido de el cuestionamiento al patriarcado como la raíz de todas las desigualdades de las mujeres, pues irrumpen en los espacios públicos estas jóvenes con nuevas propuestas sociales, nuevas reivindicaciones que tienen que ver con el impacto pues de las crisis sobre la juventud femenina, y sobre todo es una reacción a los excesos de la violencia en sus vidas. Pues tenemos ahí la experiencia concreta
de las tesis que hicieron este performance tan divulgado en todo el mundo y en distintas lenguas, que fue El violador eres tú. Entonces, pues son movimientos ya contemporáneos que están reaccionando frente a estas prácticas de dominación masculina que son muy agresivas y violentas sobre las jóvenes, y como lo vemos con consecuencias como los feminicidios que están hoy en día realmente muy propagados, a pesar precisamente de los aparentes cambios culturales que se esperaron, ¿no? Eso Eso, sería lo que yo tendría que decir sobre los recorridos del feminismo, ¿no? O de eso los es feminismos. muy importante y fresco, ¿no? Eso ahora que lo último que viste, paradójicamente pareciese que eso ya no, pero está terriblemente los feminicidios y la violencia, pues, de género, es espantoso, especialmente en los entornos en que nos desenvolvemos. Me llamó la atención, me llama muchísimo la atención el tema que tocas acerca del ejercicio de la maternidad, y tú has escrito sobre ello, ¿no? Tú me has permitido tener conocimiento de esos textos sobre el que habla de la maternidad, símbolo de guerra, resistencia y paz. Nuestro propósito como institución, en este caso el Instituto de Paz de la Universidad, es encaminar, orientar y de alguna manera servir de faro respecto de lo que es la paz. Me llama la atención el título, eh, símbolo de guerra, resistencia y paz, la maternidad. Eso es hermoso, querida profesora. ¿Qué podemos ahondar un poco sobre ese testimonio? Sí, bueno, ese es un artículo que precisamente surge para plantearnos el asunto de la interpretación feminista en relación con los estragos de las guerras y de los conflictos armados sobre las sociedades, ¿no? Pues básicamente ahí hago un recorrido sobre cómo en la literatura, en la mitología, en la novela, en la historia, pues hay una preocupación recurrente sobre las mujeres en aquellos contextos, ¿no? Las mujeres y principalmente las madres. Hay un elemento que yo subrayo en ese artículo, y es cómo las madres prácticamente han sido pues instrumentalizadas dentro de unos ideales patrióticos, precisamente, por ejemplo, para que ofrezcan a sus hijos como una donación a los ideales patriotas, que fue el caso de la independencia y han sido muchos casos en estas guerras, en estas distintas guerras. Y pues se exalta el papel de la maternidad en este caso cuando le devuelven el cadáver de su hijo y le rinden honores militares a la madre sobre el féretro del hijo cubierto por una bandera y con la gorra encima. Entonces, en ese Wow. sentido, pues esta imagen pues es realmente dramática y hace referencia precisamente a una forma de instrumentalización de la maternidad. Sin embargo, observamos también en ese artículo que hay otros materiales que demuestran la resistencia de las mujeres a esos sacrificios de sus hijos, y uno de esos ejemplos está en el mito de la cacica gaitana en el del suroccidente colombiano. Esta cacica gaitana no se conforma con el asesinato
tan violento de su hijo por parte de uno de los conquistadores españoles, don Pedro de Añasco, y ella toma venganza. Entonces, pues también lo mata como un acto de resistencia, por supuesto, de Macha, resistencia macha. a la ocupación, no, a la ocupación, Muy, de muy macha resistencia a la ella. ocupación y también como un acto de venganza, porque pues el hijo es pues, para las mujeres eh, una, un símbolo de lo más preciado para ellas, ¿no? Y este es uno de los asuntos que como que quisiera subrayar en esta exposición, ¿no? Eh, Bien, continuando con esa idea, pues en otros artículos, eh, para el caso que nos ocupa, el pensamiento y el activismo feminista en sus fundamentos críticos interpela a la organización patriarcal de las sociedades que se sustentan en el ejercicio de la violencia para mantener las estrategias de la dominación masculina como lo plantea Pierre Bourdieu, ¿no? Ujú. En su texto, en su famoso texto al respecto, ¿no? Esa dominación es ejercida sobre las mujeres y las personas más jóvenes, tanto hombres como mujeres, esa dominación patriarcal, ¿no? Y entre las estrategias que cuestiona el feminismo, figura precisamente la socialización masculina en la violencia por medio de rituales de iniciación, estos orientados a la demostración ante los otros, ante la fratria, de no ser mujeres o como las Patria. mujeres, ¿no? Entonces, aquí observamos que buena parte de la socialización masculina tiene que ver con formarlos para que no sean mujeres y para que no se parezcan a las mujeres, porque ese es uno de los grandes insultos para los hombres. Ahí radica precisamente esa misoginia que caracteriza tanto nuestra cultura, ¿no? Ese odio, pues, bastante, digamos, soterrado hacia las mujeres, ¿no? También hablando de la socialización masculina, profesor, yo quisiera como destacar que la, mm, el entrenamiento militar constituye precisamente otro de las estrategias de socialización masculina. eh, y esa socialización en el entrenamiento militar para ejércitos regulares e irregulares, pues se ha propagado en el mundo y precisamente en el presente lo vemos muy claro con esta afluencia de los conflictos bélicos y pues estos efectos son bastante devastadores en términos de la pérdida de numerosas vidas de hombres jóvenes y además de la comisión de atrocidades sobre las mujeres en una recurrencia permanentemente se reproduce esta violencia que, como digo, afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Así lo demuestran quienes plantean que el siglo XX ha sido el siglo más violento de la historia, ¿no? De la historia humana, con sus dos grandes conflagraciones, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, y los numerosos conflictos regionales. Claro que el XXI ha sido también ejemplo de esa gran violencia armada, militarismo, etcétera, ¿no? Precisamente el 6 de junio se conmemora en distintos países europeos los 80 años del desembarco de Normandía. El día de, bueno, este fue el inicio de una de las operaciones más cruentas que contribuyó a destituir el nazismo alemán en Europa.
Pues hoy en estos días hemos estado viendo numerosos documentales sobre lo que significó ese desembarco de Normandía, bueno, que representó numerosas bajas en ambos frentes, tanto entre los aliados como entre los nazis. Eh, pues las cifras son incalculables, pero los historiadores no se ponen de acuerdo, pero fueron numerosas cifras de soldados y bueno, ellos están prácticamente reposando como testimonio de lo que fueron esas guerras en esos inmensos cementerios, como precisamente en Normandía o en otros lugares de Alemania, eh, con cementerios representados en numerosas lápidas blancas que en la mirada pues abarcan inmenso paisaje lujoso, ¿no? Quisiera sobre eso subrayar que el feminismo se pregunta ¿y dónde estaban las mujeres en todas estas guerras, ¿no? ¿Dónde estaban? Eh, bueno, y por ello, entonces, los estudios feministas a ese respecto denuncian los costos humanos y materiales del militarismo, del armamentismo, de las guerras, pregona el inadmisible ético de estas campañas bélicas que en el momento actual están bastante fortalecidas en el mundo. En tal sentido, el feminismo no es exclusivamente un puntal de reivindicaciones para las mujeres, sino para la humanidad entera, ya que el pacifismo beneficia tanto a los hombres como a las mujeres. Ajá. Dicen una consigna de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia: no más hijos e hijas para la guerra. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Toda esa actividad inclusive está ya incrustada en un término, eh, querida profesora, que es creo que avalado por de- la Real Academia Española de la Lengua, que es la palabra sororidad. Tú nos puedes ahondar en esa palabra y ese gran significado y lo que representa como tal, porque tú me la enseñaste. Yo tengo que decir que no la había escuchado, sino cuando tú hiciste una mención allá hace algunos tiempos de nuestros conversatorios, y entonces me parece supremamente aterrizado y importante aclarar esto, o aclararlo no, explicarlo, mostrárnoslo, decirme eso es esto, ¿qué es? Sí, precisamente una de las tareas del feminismo ha sido nombrar lo que no ha sido nombrado, construir términos, expresiones para precisamente decir lo que, como dice Piedad Bonet, no tiene nombre, ¿no? ¿Ah? Bueno, cuando les estaba hablando de las fratrías y discutía el término de la fraternidad, pues las feministas independientes de los años 70 y 80 hicieron una labor de pues construir términos y uno de esos es el término de sororidad, ¿no? Que hace referencia a una relación cercana, solidaria entre las mujeres. Y esta expresión significa también una reacción a un estereotipo eh, patriarcal que plantea que las mujeres fundamentalmente somos ante todo rivales, ¿no? No podemos hacer proyectos conjuntos. Entonces, pues las historiadoras, las periodistas,
las antropólogas han demostrado suficientemente que a lo largo de la historia las mujeres sí hemos logrado construir proyectos comunes, proyectos que pues nos benefician como mujeres, pero también, como decía antes, benefician a la sociedad en su conjunto. Y es a través de la sororidad como mujeres nos podemos reconocer, reconocer la autoridad femenina, que ese es otro de los términos acuñados en este ejercicio de renombrar procesos sociales, esta autoridad femenina que no suele ser reconocida, pues entre las mujeres no las reconocemos, ¿no? Y esta es una experiencia que se tradujo en, pues, lo que yo más podría como documentar, se tradujo en esas posibilidades de producir proyectos comunes, ¿no? En el campo Ah, académico, como por ejemplo, proyectos comunes como librerías especializadas en literatura de mujeres, como espacios de encuentro entre mujeres que fueron definidos como espacios de autoconciencia. También construir proyectos comunes para formular propuestas de política pública. Entonces, es gracias precisamente a la sororidad y a la reconocimiento de la autoridad femenina que esa posibilidad ha sido viable en la sociedad contemporánea. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Profesora María Imelda, ya que usted toca el tema de la academia y nosotros que hacemos parte pues, de una universidad pública, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y que usted ya nos ha hablado acerca de esa lucha histórica de las mujeres por sus derechos, por ser reconocidas como ciudadanas plenas, por no ser tomadas o asumidas como seres de segunda clase, oprimidas, explotadas. Eso hay una evolución importante, pero sí me gustaría ver cómo la academia, cómo la universidad, puntualmente la universidad, ha evolucionado en este sentido, porque vemos, por ejemplo, el feminismo de ahora, el feminismo contemporáneo, que es muy importante porque se han organizado en esos grupos de interés. Y que pues son mujeres que ya no están dispuestas en que haya violencia y que la universidad sea, digamos, un centro para ellas donde puedan revolucionarse y no aceptar ninguna actitud de discriminación. Hablemos un poco acerca, pues, de esa visión y de lo que están haciendo las universidades precisamente por esta lucha de las mujeres. En ese campo, yo quisiera como diferenciar dos aspectos. El primero es la producción de conocimientos a través precisamente de la influencia del feminismo en las distintas disciplinas, en las distintas disciplinas académicas, ¿no? Pues es relevante el papel desempeñado eh, por por las académicas dedicadas a la historia de las mujeres, por una parte, que nos han mostrado precisamente esa otra historia que no ha sido contada, la historia de las mujeres, ¿no? Y nos han mostrado cómo las mujeres han sido, pues, protagonistas de la historia, junto con los hombres, ¿no? Pero a ese respecto también se habla de la historia propia, ¿no? Entonces, en el campo de la historia, por una parte, hay esa historia compartida con los hombres y hay esa historia propia de las mujeres en los mundos que ellas construyen. Y además, en los estudios sociológicos y en los estudios antropológicos, pues en los estudios geográficos, realmente ha habido una gran renovación del conocimiento precisamente propiciado por el feminismo.
en el sentido de que la demostración de que, por ejemplo, en el campo de la geografía, las mujeres no habitamos los espacios de la misma manera que los habitan los hombres, ¿no es cierto? Los habitamos de manera distinta e inclusive nuestras experiencias son diferentes. En el campo de la geografía y el urbanismo hay desarrollos muy notables sobre de qué forma en el mundo urbano las mujeres estamos expuestas a una serie de peligros frente a los cuales a veces hay una gran indiferencia, casi que de la ciudadanía en general, pero también de las autoridades, ¿no? Que se supone son las encargadas de la defensa de los derechos de las personas y de las mujeres en particular, por ser precisamente grupos más susceptibles a ser violentados. Estudios de urbanismo y geografía. En el campo, pues, de los estudios de antropología, también es un campo sumamente rico. Y, pues, en Colombia tenemos una magnífica exponente de la crítica al patriarcado, y es precisamente la maestra Virginia Gutiérrez de Pineda, con sus estudios sobre la familia en Colombia. Ella plantea precisamente que la vida familiar en nuestro medio, en Colombia, en nuestra historia, pues ha sido particularmente vulnerada por esa dominación patriarcal. Y pues tiene 8 libros en los que demuestra de manera muy clara de qué forma esa dominación patriarcal afecta a los grupos familiares, empezando, pues, reitero, por la violencia ejercida sobre las mujeres por parte de sus cónyuges o de sus amantes o de sus esposos, como lo vemos hoy en día con los asuntos del feminicidio, ¿no? Que gran parte de estos feminicidas han sido exparejas de las jóvenes mujeres atacadas de esta manera. Entonces, para responderte, Sonia, pues ahí hay un reconocimiento de la renovación de los saberes, precisamente por la perspectiva del feminismo en las diferentes especialidades, ¿no? Y pues, y que se diga, por ejemplo, en las artes, ¿no? Que también ha habido una gran renovación, la literatura o en las artes plásticas, ¿no? Eso por una parte, que es, como te decía, lo que quizás quisiera como enfatizar al precisamente, como lo decías, estar en un escenario académico. Pero hay que tener en cuenta también, no pero, sino además, hay que tener en cuenta el gran desarrollo de los movimientos sociales, de mujeres. Algunas se declaran no feministas, ¿no? Y bueno, están en su derecho. Algunas inclusive se declaran reservadas frente al feminismo, pero observamos que el feminismo sí ha sido un protagonista político y social en las últimas manifestaciones de masas en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? En Colombia, por supuesto, y en América Latina, es muy clara pues la toma de las calles por parte de las jóvenes, muy visible este hecho, que se reclaman pues cambios en las distintas formas de maltrato y de violencia hacia las mujeres, ¿no? Querida profesora, Ahora, discúlpeme, es que tenemos tantas cosas para preguntarle, para saber, y el tiempo es un
es un fiscal que no da plazo. Hay dos aspectos que quisiera que comentáramos. Es el de la mujer rural, la mujer campesina, la mujer distante, la mujer abandonada, la mujer allá anda en lontananza, que uno a veces va en el carro, va mirando por la carretera las casitas por allá en las montañas y más se siente desde ahí el abandono. Cómo es ese papel, cómo es el trabajo de la mujer rural? Y otro aspecto que quería decirle ya como por razones del tiempo, es este punto que tocas al final respecto del trabajo, del feminismo. Yo me considero un feminista moderado, creo en el trabajo, pero el asunto se puso de moda. Y las cosas cuando se ponen de moda, personalmente no me gustan. Entonces, el asunto, por ejemplo, los grupos de género, las comisiones de género, en fin, rasgos como de una especie de militancia. ¿Qué opinión y cuál recomendación podría dejarnos al respecto? Porque se está trabajando, como preguntaba Sonia, desde la academia se está trabajando muy febrilmente el ejercicio, el escenario de la mujer y de género. Aquí en la Universidad Distrital, hace ya algún tiempo, no muy distante, hace algún poco tiempo, se está trabajando al respecto. ¿Qué consejo podríamos decir, llevar para que esto no se nos salga de madre, sino que precisamente sea un trabajo moderado, respetable y creíble sobre la base del conocimiento? Bueno, yo me quisiera referir a la primera pregunta, ¿no? Al asunto de las mujeres rurales, ¿no? Bueno, en nuestro contexto, cuando hablamos de mujeres rurales, pensamos pues en las mujeres también indígenas, en las mujeres afrocolombianas y por supuesto en las mujeres campesinas mestizas, ¿no? Bueno, la estos grupos de mujeres han sido particularmente afectados por el conflicto armado interno y están viviendo precisamente muchas de esas secuelas, ¿cierto? Aún en procesos eh, el, eh, de posteriores a la firma de los acuerdos de paz, porque en las regiones la violencia, eh, el conflicto no cesa, como lo hemos visto y como ha sido reportado, ¿no? Es una violencia y un conflicto protagonizado precisamente por ejércitos masculinos en su mayoría, ¿no es cierto? Que pueden ser insurgentes, pues todavía, o que se llaman insurgentes, pero fundamentalmente de otro tipo de ejércitos irregulares que tienen que ver pues con estas economías que tanto daño le han hecho al país. Y pues en estos escenarios de conflicto, las mujeres de las regiones sufren particulares formas de agravio, particulares formas de violación de sus derechos. La violencia sexual, por ejemplo, que es una estrategia de dominación masculina, es bastante propagada en aquellos espacios y pues con situaciones bastante ignominiosas, por ejemplo, con los atentados contra las niñas y contra las adolescentes, contra las jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en los campos y pues en las regiones más exactamente, se vive con mucha intensidad este impacto del conflicto armado. Y claro, yo lo vinculo con el hecho del surgimiento de esas organizaciones sociales que denuncian, pero que también apoyan, que también proponen medidas para restauración de derechos. Y destacaría, por ejemplo, el papel que ha desempeñado la Ruta Pacífica en Colombia. Esta es una organización que surgió en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia que viven las mujeres en las zonas de conflicto, tanto rurales como urbanas. Este es un movimiento feminista de acción política y de incidencia nacional que trabajó por la tramitación negociada del conflicto armado interno
en Colombia, y para hacer visible, ellas jugaron un papel sumamente importante en esto, en hacer visible el impacto de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, y la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La ruta está compuesta por mujeres representantes de cerca de 300 organizaciones que han irradiado su acción a cerca de unas cuantos miles de mujeres ubicadas en distintos municipios del país, ¿no? Y con acciones muy relevantes en los municipios que más han vivido esta experiencia de conflicto armado, y por supuesto son una autoridad en el país en relación precisamente con estos procesos de paz. Entonces quisiera como subrayar esta experiencia, ¿no? De organización social, ¿no? Bueno, eso es en relación con la pregunta sobre las mujeres en las regiones, ¿no? Además, pues están también expuestas a unas formas de discriminación muy cruentas, como el racismo en las comunidades pues, del Pacífico, o pues en las regiones como el Cauca y demás, que es un racismo que afecta tanto a las mujeres afrocolombianas como a las mujeres indígenas, ¿no? Bueno, en general, pues son afectaciones que han sido bastante documentadas en los últimos tiempos, pero que también vemos como una inercia cultural, que las cosas como que definitivamente no cambian suficientemente, ¿no? Como lo hemos visto con esas manifestaciones racistas frente a personas como la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Bueno, y la segunda parte de la pregunta era... El hecho pedagógico respecto y de la enseñanza de toda esta boom que hay de movilización respecto de las comisiones, de los trabajos que están haciendo, se hace con la mejor voluntad, con el mejor ejercicio, pero sería bueno tener una guía porque a veces se torna en una mera militancia, y yo creo que esto más que militancia tiene un fondo y un contenido. Es un poco que nos ayude a clarificar eso para toda, especialmente para el ejercicio de nuestra universidad y el ejercicio de todo el sector educativo superior donde se está llevando a cabo esta tarea, cómo son los pormenores mejores para accesar y tener una buena respuesta y unos buenos resultados en este trabajo. Profesor, usted ha mencionado un término, y ese término es que el feminismo se ha puesto de moda. En efecto, yo sí considero que estamos en un tiempo en el cual circulan como una máxima que se refiere a los discursos políticamente correctos. Entonces, el feminismo ha sido precisamente uno de esos discursos políticamente correctos, como el ambientalismo también, ¿no? O como, pues, en cierto modo, los defensores de los animales, ¿no? Es decir, estamos viviendo una etapa de discursos políticamente correctos. Entonces, esto es sumamente interesante en el sentido de que en ocasiones se utilizan elementos de los discursos feministas, pues de una manera pragmática, digámoslo así, en virtud precisamente de del interés por captar recursos, por ejemplo, de cooperación internacional. Buena parte de los recursos de cooperación internacional exigen la inclusión, pues, de lo que llaman, con lo cual yo tomo distancia, la perspectiva de género. Entonces, la perspectiva de género es una condición para los proyectos de desarrollo social, de desarrollo regional, para desarrollo municipal,
Entonces, pues aquí el discurso feminista es usado de una manera pragmática y no por convicción, que es pues bastante desafortunado, ¿no? Esa es una tendencia, ¿no? Y bueno, es muy importante hablar de eso. Y además, retomando la idea de lo de la moda, pues también, pues eso significa como identificarse con algún discurso contestatario para expresar los múltiples malestares que, por ejemplo, las jóvenes viven en su medio, y hablemoslo claro, en su medio familiar, desde donde proceden buena parte de las discriminaciones a las jóvenes, a las niñas. eh, bueno, hablemos de que es el escenario familiar, uno de los escenarios más peligrosos para las niñas y las jóvenes, porque es precisamente allí donde viven experiencias como el acoso o la violencia sexual, ¿no? Esto es muy grave y Muy pues grave. esto es sumamente grave, complejo, y al parecer hay una inercia cultural que está impidiendo que se hable con suficiente responsabilidad de lo que ocurre en el interior de los hogares. Eso por una parte, ¿no? La violencia sexual, pero además también hay explotación en otros sentidos, ¿no? Porque son las niñas y las jóvenes las que tienen que en ocasiones suplir responsabilidades como como lo que tiene que ver con el mantenimiento del hogar, la preparación de las comidas, el cuidado de los hermanos. Entonces son las niñas y las jóvenes las que tienen muchas veces que asumir esto. Y esto significa realmente pues un abuso, porque, bueno, hay una serie, digamos, de determinantes sociales de que esto ocurra, y eso tiene que ver necesariamente con la dominación masculina, ¿no? En los hogares, con el patriarcado en los hogares, ¿no? Bueno, eso por una parte, ¿no? Entonces, esas niñas, esas jóvenes que viven esas situaciones en sus hogares, pero que también las viven en las escuelas, porque tengamos en cuenta que el acoso laboral en las escuelas es pues una práctica común, muy común. Y sobre las niñas y las jóvenes hay formas de acoso escolar sumamente violentas. Entonces, expliquémonos a partir de esas situaciones esa inconformidad de las jóvenes que expresan sus malestares eh, a través de un canal que es precisamente el feminismo, que les permite precisamente esa expresión, ¿no? Yo diría que ese es un asunto que merece ser considerado de una manera más responsable por parte de la sociedad en su conjunto, porque la sociedad la construimos todos, ¿no? Y Claro. todas. Muy bien, muy bien. Muy bien, profesora. Eh, creo que hay muchas cosas que decir, seguir hablando, y no creo que sea la primera. Vamos a estar consultando porque esto es un tema que en la academia especialmente de alguna manera resulta novedoso. Porque, por eso que decíamos, por la moda, porque es importante, porque hay conciencia, se está construyendo una conciencia frente a eso. De tal manera que nuestros agradecimientos por su presencia, por sus aportes. Reciba usted a nombre de la Universidad Distrital, del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, nuestros agradecimientos y saludos. Ya habrá tiempo de volver a encontrarnos y seguir avanzando en este aspecto, en este tema tan importante y tan coyuntural. Muchas gracias,
querida profesora. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a las personas que respaldan este programa y pues me complace mucho estar compartiendo estas ideas en este espacio. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches, profesora. Un interesante tema que pues con una persona que tiene el conocimiento, la experiencia, que la ha vivido también el hecho de ser feminista y pues en una universidad como la Universidad Nacional con este grupo de mujeres y sociedad que es tan importante. Bueno, antes de terminar, les recomiendo para que sigan nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital. En Instagram y en X estamos como @ipasud y tenemos nuestra página web donde está toda la información del instituto, ipasud.udistrital.edu.co, y también en YouTube donde están todos los programas que está pasando, todas las actividades que también hemos realizado como seminarios, también conferencias. En YouTube estamos como IPASUD Distrital. Y también una invitación muy importante para todos los estudiantes de la Universidad Distrital, de cualquier proyecto curricular, de cualquier semestre, para que se inscriban ya en el Voluntariado por la Paz UD, un proyecto lindísimo del Instituto de Paz de la Universidad Distrital, que estamos en esta etapa de inicio para que el próximo semestre ya empiecen a ser parte de ese voluntariado. No son prácticas, no son pasantías, es el don de servicio que puedan tener los jóvenes para poner ese granito de arena por la paz. Eso lo pueden hacer en diferentes organizaciones, ya sean públicas o privadas, que tengan esa misionalidad de trabajar por la paz. Con esto termino. Les deseo una feliz noche a todos y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.